Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hoy voy a exponer el caso 2971-18-EP, cuya sentencia es el número 2971-18-EP20. Como antecedente debemos poner en cuestión que el 31 de agosto del 2016 el Servicio Nacional de Aduanas, también conocido como SENAE, rectifica el tributo número JRP12 2016 0782T002 en contra de Abbott Laboratorios del Ecuador Compañía Limitada, en donde se determina que el producto Ensure no es considerado como medicamento, ya que este no contendría las propiedades terapéuticas o profilácticas anteriormente referidas por la institución, que es el SENAE. Y constante del registro sanitario del producto, así determina que ellas deberían pagar un valor de 6.805.346,34 centavos, existiendo una diferencia total de 4.803.529,47 centavos entre los pagos que debía realizar la compañía en cuestión, lo cual determina que la entidad debería pagar más allá de lo que le tocaba, además aplicando un recargo equivalente al 20% a 95.705,90. Es por ello que la compañía limitada presenta un recurso administrativo de impugnación en contra del acto determinado del tributo a pagar por la institución, el cual fue rechazado mediante resolución del SENAE DGN 2017-00883-RE, emitida el 20 de enero del 2017, siendo en el mismo año, en el 17 de abril, que la compañía interpone una acción de impugnación en contra de la resolución determinada por SENAE. La impugnación se realizó ante el Tribunal Distrital Contencioso Tributario número 1 de Quito, en donde se acepta la demanda, y el 25 de septiembre de 2017 el SENAE impone un recurso de casación alegando la falta de aplicación de la resolución 05-2013 de la Corte Nacional de Justicia en relación a los artículos 79 y 93 de los reglamentos al título de facilitación de aduanera para el comercio del libro quinto del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. El recurso fue admitido mediante un auto de fecha 23 de octubre del 2017, en donde se tiene una sentencia por mayoría. El 4 de octubre del 2018, por parte de la Sala Contencioso Tributaria de la Corte Nacional de Justicia, la cual resuelve casar la sentencia, declara la validez y la legalidad de la rectificación de los tributos y la resolución del reclamo administrativo de la compañía mediante su apoderado, interponiendo una acción extraordinaria de protección el 9 de noviembre de 2018. Partiendo de este punto, con este respectivo análisis debemos situarnos, como dicho en el artículo 94 de la Constitución de la República, lo cual nos menciona que la acción extraordinaria de protección proceden contra una sentencia o autos definitivos en los que se hayan violentado acciones o omitido derechos reconocidos en la Constitución, y este se impondrá ante la Corte Constitucional, lo cual es concordante con lo determinado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su artículo 58 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En el artículo 58 nos menciona que la acción extraordinaria de protección tiene por el objeto la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con la fuerza de sentencia en los que se hayan violentado o omitido derechos reconocidos en la Constitución. La Corte menciona que existe un argumento, que no existe un argumento completo por parte del accionante en este recurso, para el recurso extraordinario de protección. Menciona que hay que tener criterios para dilucidar los cuales tiene o ver cuáles son los elementos que ella quiere reiterar, pero se tomó 3 elementos puntuales, los cuales son los siguientes, y estos se tienen que tomar en cuenta.
1. La tesis o conclusiones a los que se refiere cuál es el derecho fundamental cuya vulneración se acusa, el cual es el derecho violentado. La segunda que se tiene que tomar en cuenta es una fase fáctica que consiste en el señalamiento de cuál es la acción o omisión judicial de la autoridad judicial y cuya consecuencia habría sido la vulneración de los derechos fundamentales. Tal acción o omisión deberá ser naturalmente un aspecto de acto judicial objeto de acción. Y la tercera nos menciona que es una justificación jurídica que muestre por qué la acción o omisión judicial acusada vulnera el derecho fundamental en forma directa o inmediata. Partiendo de este análisis, el análisis dicho, el accionante menciona que se ha vulnerado el artículo 82 de la Constitución, que es la tutela judicial efectiva, el artículo 85 de la Constitución, que es la igualdad y no discriminación, el artículo 86, numeral 4 de la Constitución, nos menciona que no hay argumentación sobre la presunta vulneración del debido proceso, en donde el accionante se limitó a indicar que este es uno de los derechos que la decisión judicial impugnada habría vulnerado, y al momento de la transcripción del contenido de la norma ya no explica cuál habría sido la acción o omisión judicial de la autoridad judicial, de por qué se habría producido, pero en contrario de lo que dice la parte procesada, menciona que el derecho a la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso, el accionante expone con fuertes fundamentos, unos fundamentos concretos, por lo que se habría mencionado que se habría violentado el derecho a seguridad jurídica. No ofrece tampoco en este aspecto algún fundamento respecto a la violación de la seguridad jurídica, según lo estipulado en el artículo 76, numeral 1 de la Constitución, así como la Corte no emite un pronunciamiento alguno sobre la vulneración de este derecho. La Corte analiza el derecho a la tutela judicial efectiva, basado en los argumentos dados por las partes procesales, y nos menciona que la tutela judicial efectiva nos menciona que tiene que ver una seguridad jurídica. La Corte Nacional menciona 3 elementos los cuales le conforman. El primero es la confiabilidad, el otro es la certeza y la otra es la no arbitrariedad, siendo así que la Corte señala que la conflictividad está garantizada en el proceso de generación de normas, es decir, la aplicación del principio de legalidad. En cuanto a la certeza, que la participación debe estar seguras de las reglas de juegos que no sean alterados, por lo que se debe contar con una legislación estable, coherente, así como un conflicto de normas que no hagan valer sus derechos. Finalmente, debe evidenciarse una posible arbitrariedad por parte de los órganos administrativos jurisdiccionales en aplicación en el precepto de la legalidad. Es por eso que es fundamental revisar estos preceptos antes de imponer una acción de protección. Para esto, la Corte nos ha determinado estos 3 puntos que son fundamentales. Es así que, en desarrollo al proceso, no se sustanciaría que los casos que en las resoluciones que se ratifica el criterio que constituye la jurisprudencia obligatoria contienen más de 3 sentencias, pues alejándose sin efecto en una de ellas el presunto constitucional, que consiste que la opinión se reitere por 3 ocasiones. Por lo cual seguiría existiendo, por un lado, que los casos que la resolución que ratificó el criterio contenga únicamente 3 fallos, y en uno de ellos se haya dejado sin efecto, correspondiente al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, emitida una nueva resolución en la que se identifica otras decisiones que se encuentran vigentes a efectos que el criterio siga constituyendo jurisprudencia vinculante. Pero esto se deberá tomar en cuenta si las consideraciones realizadas para ello se deberán tomar en cuenta si es que una vez realizada la sentencia constitucional que dejó sin efecto la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, que constituye un procedente obligatorio, afectando o no el referido criterio.
En el caso bajo análisis, una de las tres decisiones de la Corte Nacional de Justicia que conformó el fallo de triple reiteración contenido en la resolución 05-2013 dejó de existir una disposición contenida en la sentencia constitucional número 03514-CC, que por su naturaleza debía cumplirse de forma inmediata a partir de su notificación sin alguna necesidad de actuación posterior a fin de confirmar su ejecución. A pesar de ello, los jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario y de la Corte Nacional de Justicia aplicaron el criterio establecido en dicho precedente y lo consideraron vinculante, sin ofrecer ninguna justificación. Por tal se considera un criterio del organismo. Dicha actuación afectó los elementos de certeza y no arbitrariedad de los derechos de seguridad jurídica y constituyó una vulneración del mismo. Es por eso que podemos concretar que sí se vulneró el derecho a la seguridad jurídica. Ahora vamos a ver si es que la decisión judicial impugnada vulneró algún derecho a la seguridad jurídica del accionante como consecuencia del presunto de inversia del precedente jurisdiccional establecido mediante la sentencia número 04511-CC. Es con esto que podemos decir que el accionante alega directamente que desconoce el carácter vinculante de la consulta del aforo, lo cual reconoció el producto Ensure polvo, el polvo Ensure, el cual debe clasificarse en categoría de medicamento. En consecuencia, se considera que la Sala inobservó el precedente de la Corte Constitucional estableciendo mediante sentencia número 04511-CC, la que ya se estableció en un caso similar, que se conduce a una vulneración de derecho a la seguridad jurídica cuando se desconoce el efecto vinculante de una consulta de aforo que no ha sido derogada previamente. En el presente caso, en el recurso de casación planteado por el SENAI, la entidad alegó en la sentencia del Tribunal Distrital que no aplicó la norma contenida en los artículos 93 del reglamento que ya mencioné con anterioridad, y que menciona que este se debe establecer en el criterio vertido por la aduana por las consultas de aforo, pero será válido mientras no se modifique la nomenclatura determinada en la consulta. A juicio de la autoridad aduanera, la nomenclatura del producto Ensure en polvo habría sido modificada por un ende. La consulta del aforo que clasificó este producto como medicamento ya no estaría vigente, por lo que facultaba en clasificar al producto como un suplemento alimentario en sus actos determinativos. Es por eso que la Corte, no obstante, se entrega en la competencia de la Corte el verificar si al momento de examinar la aplicación de inaplicación del artículo 93 del reglamento mencionado, se observó el que procede lo establecido en la carta mediante la sentencia número 4511-CC, que se ratifica el carácter vinculante de la consulta de aforo en los siguientes términos. En primer lugar, menciona que debe mantener a los bienes muebles, plantillas o zapatos bajo la partida arancelaria establecida en la consulta de aforo, emitida con autoridad siempre y cuando no exista una consulta posterior a la que le derogue, con el fin de precisar de que todas las personas bajo situaciones similares sean sujetas a la misma norma. De las características anunciadas, la Corte concluye que la consulta tiene de carácter vinculante, por tanto se constituye en un instrumento de importancia para lograr la nombrada seguridad jurídica.
y para obtener la transparencia de las resoluciones entre la administración y los particulares, sin fuerza vinculante obligatoria, y lo cual obliga a la administración tributaria del CAE, ¿no?, a observar sus propios criterios. Es por eso mencionar que cabe añadir que además de la sentencia 04511 CC de la Corte, resaltó lo siguiente: considerando que el caso sub judice existe una consulta de aforo absoluta por la CAE, que no ha sido derogada con la resolución a la clasificación arancelaria de las partes del calzado y como consecuencia del argumentado en el problema jurídico anterior. La Corte Constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, nos establece que el presidente constitucional dispone del criterio argumentado en esta sentencia sea observado por los jueces o que conocen la acción de protección frente al desconocimiento del CAE en sus criterios de clasificación arancelaria, emitidos previamente mediante una consulta de aforo que no ha sido derogada. En virtud de ello, la tutela del derecho constitucional de igualdad y seguridad se ha sido violentada. Por lo tanto, es importante mencionar que esta sentencia resuelve disponer el criterio argumentado de una sentencia, la cual se ha observado por los jueces que conocen la acción de protección frente al desconocimiento de la Corporación Aduanera Ecuatoriana de sus criterios de clasificación arancelaria emitidos previamente mediante una consulta de aforo, que no haya sido derogada en virtud de la tutela de los derechos constitucionales de igualdad y seguridad jurídica. Es por eso que podemos determinar que sí se ha violentado, a criterio de los organismos de inobservancia del precedente contenido de la sentencia número 4511 en los efectos de certeza y no arbitrariedad de los derechos de seguridad jurídica, constituyen una vulneración al mismo. La decisión judicial impugnada vulneró también el derecho a la igualdad y no discriminación del artículo 66, numeral 4 de la Constitución. La accionante, como conocía de la presunta inobservancia del presente de la jurisdiccional establecido en la sentencia 03511 CC. Para poder contestar esto, la Corte Constitucional nos menciona que los criterios de son contradictorios en las circunstancias jurídicas de igualdad, en atención al principio de igualdad de la ley de igualdad, en aplicación de esta misma ley. Es por eso que respecto a la observancia de la sentencia también número 22916 CC en la cual se alegó la inobservancia de la sentencia constitucional número 3511 CC invocada por el accionante en el presente caso, este organismo declaró vulnerado el derecho a la seguridad jurídica y a la igualdad, tras verificar las supuestas inobservancias del referido precedente en el caso alegado y en los siguientes términos. Asimismo, en concordancia con lo señalado en el párrafo anterior, al haber hecho caso omisión de un pronunciamiento del organismo jurisdiccional por el cual se resolvía una causa, en el presente mismo, en los mismos patrones fácticos y dado incluso con una anterioridad al fallo, objetó en la presente acción que se ha vulnerado la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad. En la medida en que de su desconocimiento ha provocado que la legitimada activa en el caso se encuentre en condiciones jurídicas distintas, a pesar de que encontrase en la misma condición fáctica del accionante en el caso precedente. Es por eso que debemos determinar, ahora bien, que en relación al caso ocupado, la accionante alegó que la presunta vulneración del derecho a la igualdad se originó en la inobservancia del presente constitucional número 3511 CC,
Es decir, que lo señalado que el accionante no ha rectificado una situación en la cual se alegue que los jueces nacionales o, o, o los accionados resolvieron un caso análogo de forma distinta sin motivación suficiente, sino que hay un escenario de presunta inobservancia en el presente verbal vinculado para todos los operadores de justicia ordinaria. Como ya se expuso en la sentencia, en el párrafo 4.1 de la presente sentencia, dicha omisión genera vulneración al derecho a la seguridad jurídica del accionante. Sin embargo, la Corte no identifica motivos para considerar que en el presente caso existe una vulneración a la igualdad y no discriminación debido a la falta de aplicación del presente Constitución número 035-11-CC. En el presente caso, el accionante alega la vulneración también de los derechos de la tutela judicial efectiva por una presunta falta de resolución de la problemática jurídica planteada. Al decir, la accionante estableció que se debe tener en cuenta el deber de la coordinación interinstitucional al resolver los casos que en el presente problema jurídico similar a aquel que dio origen al proceso tributario de que emana la decisión judicial impugnada. Es importante mencionar que el artículo 75 de la Constitución nos refiere al derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Y qué nos quiere decir este artículo? Dice que toda persona tiene derecho a acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial, expedida de sus derechos e intereses con sujeción a los principios de inmediación, celeridad. En ninguno de los casos quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales serán sancionadas por la misma ley. Es por eso que el accionante alega que la decisión judicial impugnada no tuteló efectivamente sus derechos, porque a su juicio no resolvió el problema jurídico planteado. La Corte considera pertinente observar cuáles fueron los cargos contenidos en el recurso de casación. Y cabe mencionar que, sin embargo, no le corresponde a la Corte determinar las respuestas dadas de la Sala a cada uno de los cargos de los recursos que fue correcta o incorrecta. En el marco del derecho a la tutela judicial efectiva, la actuación de esta Corte debe limitarse a verificar si la Sala atendió a las pretensiones que fueron puestas en su conocimiento. El recurso de casación interpuesto por el SENAE en contra de la sentencia del Tribunal Distrital Contencioso Tributario número 1, que aceptó la acción de impugnación presentada por la compañía. Ahora el accionante, en principal el SENAE, fundamentó su recurso causal en el artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos, y hay una falta de aplicación de la resolución número 05-2013 de la Corte Nacional de Justicia, del artículo 97 de los reglamentos del título de facilitación aduanera. De igual manera, hay una falta de argumentación de lo establecido en el artículo 93 del reglamento de título de facilitación aduanera, que establece el criterio de verificado de la aduana en las consultas de aforo. Será válido mientras no se modifique la nomenclatura determinada en la consulta. Es por eso que ahora bien, en la revisión de la decisión judicial impugnada, se observa que una de las razones por las cuales la Sala resolvió casar la sentencia fue que el Tribunal Distrital no habría aplicado la resolución número 05-2013 de la Corte Nacional de Justicia, como lo explicó en la sección número 4.1 supra, una de las 3 decisiones de la Corte Nacional de Justicia que confirma el fallo de triple reiteración contenido en la resolución número 05-2013. Dejó de existir por disposición de la sentencia constitucional número 035-14-CC. A pesar de ello, los jueces de la Sala aplicaron el criterio establecido en dicho presente y lo consideraron vigente. A criterio de este organismo, dicha actuación reportó una falta de diligencia por parte de la Sala y consecuentemente una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva.
Ahora bien, la decisión judicial impugnada contraria a lo prescrito en el artículo 363 de la Constitución acerca de los derechos a la salud y al acceso a los medicamentos de calidad seguros y eficaces es vulnerado. Esto tenemos que analizarlo, ya que este artículo nos garantiza la disponibilidad y acceso a los medicamentos de calidad seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a los medicamentos, los intereses de salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. Entonces, es claro lo que nos está tratando de mencionar. La Corte Constitucional ha considerado que la disposición involucrada del derecho al acceso a medicamento de calidad seguro y eficaz para el disfrutante del más alto nivel de salud, con el reclamo del mismo principio señala que el contenido de la obligación, además de la determinación por las normas correspondientes y en los instrumentos internacionales de derechos humanos como en las leyes del Ecuador, se deriva que el derecho a la disponibilidad y al acceso a los medicamentos de calidad de seguros eficaces implica que el Estado tenga el deber de garantizar su acceso. Cuando el medicamento no son de calidad, seguros ni eficaces, el Estado debe entregar estos medicamentos. Ahí la necesidad de especificar el desarrollo del contenido y establecer los derechos y sus correlativas obligaciones generales específicos. El argumento expuesto por la parte no identifica una justificación jurídica para considerar la vulneración del derecho al acceso a los medicamentos, ni a ninguna de las discriminaciones correspondientes a la accesibilidad por parte de los jueces que dictaron la disposición impugnada. Al contrario, se observa que la argumentación del accionante se enfoca en insistir en el asunto de fondo relativo a la presente aplicación de una tarifa arancelaria mayor, como resultó la clasificación dispuesta por el SENAE, constituye que fue oportunamente resuelta por las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes, y que además se entra a cargo de la compañía importadora y no de las potenciales consideradas del producto importado. Cabe enfatizar que a la Corte le corresponde pronunciarse sobre los hechos que dieron origen a la controversia, pero en consecuencia la Corte descarta la alegación de la vulneración del acceso a los medicamentos dicho por el accionante, porque como se puede ver sí fue resuelto previamente. Ahora bien, ¿qué decisión, dado todo el caso y el análisis, podemos ver que la Corte acepta la acción extraordinaria de protección número 2971/18-EP y declara la vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica, como se le está viendo, por la falta de aplicación de normativa vinculante, y deja sin efecto las sentencias de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario. También dispone que la Corte Nacional de Justicia, en el marco de su competencia de desarrollo de procedimientos fundamentales respecto a los fallos de tipo de reiteración, conforme lo establece el artículo 184 de la Constitución, y que verifique la vigencia de los fallos conformados de los precedentes de tipo de reiteración. La Corte Nacional debería indicar aquellas sentencias que forman parte de la resolución 05/2013 que han sido dejados sin efecto por esta Corte ante ha vulnerado el derecho ha violentado los derechos constitucionales, que de ser el caso deje expresamente sin efecto el contenido de las resoluciones o sustituya fallos de triple reiteración en los cuales son concordantes. Y es importante, también menciona que la Corte debe incitar a la Corte Nacional de Justicia a ofrecer, a través de la facultad constitucional, el desarrollo del sistema procedente jurisprudenciales, una solución de problema jurídico que da origen al proceso
y surge la presente acción extraordinaria de protección y otros casos análogos, garantizando los derechos constitucionales y la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva. Y dispone la vulneración expediente del proceso al juzgador de origen. Es con todo lo que debo mencionar y muchas gracias por escucharme en esta situación. Gracias.